tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro taller del día de hoy. Yo soy la licenciada Cintia Orozco Vázquez. Vengo de parte de la institución de ICADMI. El día de hoy vamos a revisar juntos un tema sobre comunicación asertiva y comunicación enfocado a poder desarrollar esta habilidad dentro de nuestra empresa y poder con ello tener mejores resultados en el logro de objetivos, en el logro de metas y en los procesos internos que existen. Bueno, la comunicación asertiva es un término y una habilidad que es muy importante en las organizaciones. Hay muchas ocasiones en que este tipo de temáticas se dejan de lado o de algún modo se hacen como obvias, o la capacitación se da muy por encima de pronto, o a veces ni siquiera se presenta, porque asumimos que si sabemos hablar, si nuestros oídos funcionan y si tenemos como la voz habilitada, pues sabemos comunicarnos, ¿no? Es como algo que damos por hecho y la realidad es que no es así. La habilidad de la comunicación asertiva y la comunicación que tiene varias habilidades dentro, es algo que podemos desarrollar, que como mencionamos aquí, al ser una habilidad es algo que puede ejercitarse o que puede aprenderse si es que no la dominamos, y es muy importante para que las cosas dentro de nuestra empresa funcionen mejor. Nos ayuda también a favorecer la creación de equipos de trabajo eficaces y, la posibilidad de estar trabajando al interior de nuestra empresa como un equipo es realmente algo, ahora sí que la base, ¿no? Para que todo lo demás pueda funcionar bien, porque al final del día la comunicación tiene que ver con este factor humano y tener atención en que funcione adecuadamente, pues es una responsabilidad también que es importante que tomemos. Es ideal que exista esta habilidad y esta capacitación en comunicación en todos los miembros de la empresa o los empleados o todos los que participen, pero principalmente es una habilidad directiva indispensable, o sea, para quien está a cargo de la empresa, para el gerente, encargado, director o la persona que está liderando esa organización, es indispensable y es algo que si no se ejercita sí puede derivar en muchos problemas en lo que es toda la estructura de la empresa o de la organización. Cuando no tenemos un manejo adecuado, de pronto los problemas de comunicación se vuelven como la humedad, ¿no? Así como que muy sutilmente comienzan a impregnar las diversas áreas de nuestra empresa hasta que terminan generando conflictos que a veces se vuelven muy grandes. Puede haber dificultades múltiples, aquí mencionamos algunas, que van desde la falta de productividad, no lograr los objetivos, problemas entre los empleados, malentendidos, falta de información, lagunas ahí, ¿no? Que al final del día luego también provocan que no demos un servicio adecuado o que el servicio haya salido insuficiente, etcétera. Entonces, esta habilidad y esta área de reforzar la comunicación y aprender a hacerlo es algo de suma importancia para nuestra empresa. Y como les digo, luego estos temas a veces más del área humana, de pronto no les damos tanto peso, ¿no? A veces sí estamos muy enfocados en capacitarnos en el modelo de negocios, en marketing, en la parte de las ventas, y todo eso es importante, todas las piezas son importantes, pero la parte de la comunicación y la posibilidad de que fluya de una manera eficaz al interior de nuestra empresa, también es un área que no se tiene que descuidar y que sí es necesario que le pongamos atención. Y que si tenemos estos patrones que no son muy saludables, nos demos cuenta, ¿no? Para poder ir modificándolos. Vamos a comenzar así como de modo global, con algunas amenazas que podemos tener para una comunicación eficaz. Hablando primero como
de manera más amplia. El primero de ellos sería una falta de coherencia, o sea que los mensajes que transmitimos no están como en una misma línea con lo que decimos, hacemos, pensamos incluso, o con los valores de la empresa, ¿no? Entonces, cuando están como en caminos divergentes, ¿sí? Si a lo mejor yo estoy tratando de que los procesos y el servicio que estamos ofreciendo se dé de una manera muy ordenada y les pido a mis empleados que cuiden mucho el orden y que hagan todo de manera ordenada, pero la manera en que yo estoy dirigiendo o en que tengo incluso a lo mejor pues mi espacio o pues sí, quizás hasta los mismos elementos de la empresa están muy desordenados, pues ahí está habiendo como un choque, ¿no? No hay una coherencia y no hay una congruencia entre lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de promover con lo que estoy haciendo o lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, eso pues naturalmente va a hacer que las personas se confundan o que empiecen a hacerle más caso a los hechos que a mis palabras, etcétera. Ahorita vamos a ver como la parte de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Porque va en los dos sentidos y pues las dos son muy importantes. Entonces, la otra tiene que ver con la falta de conexión emocional, porque mucho de lo que transmitimos en el mensaje tiene que ver con el lenguaje no verbal y un mensaje tiene mucho más impacto y más fuerza si está acompañado de una coherencia y una conexión emocional pues más genuina. El 3 sería no detenerse a comprender el contexto, ¿no? Muchas veces también muchos malentendidos se dan porque no estamos dándonos la oportunidad de analizar con detenimiento qué es lo que ocurre o qué otros factores estuvieron alrededor del hecho que ocurrió, y eso también es una amenaza para que pueda haber una comunicación eficaz. Y bueno, por último, la parte del aislamiento o cuando definitivamente la comunicación no se propicia, no se procura y existe una falta de comunicación en la empresa. Hablar de comunicación es complejo. Como les digo, pues al final del día tiene que ver o pasa por el ser humano, ¿no? Y los seres humanos somos complejos. La percepción o el sistema de creencias o el paradigma, como le queramos llamar, que cada uno de nosotros tenemos, es como si tuviéramos unos lentes con los que vemos la vida, la empresa, las personas y la realidad de cada uno de nosotros, pues así como dice coloquialmente el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pues literal, es de ahí donde viene la complejidad de comunicarnos de una forma adecuada y de lograr comprender un mismo mensaje, dos o más personas. Aquí puse una pequeña imagen que de pronto es muy sencilla, pero nos ayuda a comprender un poquito esto, ¿no? Porque si la observamos, cuando estoy en presencial y a veces este tipo de ejemplos, podemos como pues participar cada uno, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos aquí? Los que están del otro lado ahorita y pueden observarla, pues seguramente algunos están viendo una cosa y algunos están viendo otra, ¿no? Muchas veces de primer impacto lo primero que ven es pues como una viejita, una señora mayor, ¿no? Como pues que trae un abrigo, como bufanda, no sé, algo de peluche ahí en el cuello, algo cubriendo su cabeza y una pluma, ¿no? Y hay otras personas que de primer acercamiento lo que ven es una chica joven volteando como hacia, pues como de perfil, ¿no? Un poco como su cuello, una gargantilla, sus ojos, su nariz, su oreja y su cabello. Entonces, un pequeño ejemplo como nos permite darnos cuenta que la percepción es muy personal, es muy subjetiva y en la comunicación naturalmente hay mucha información que vemos pues como nosotros somos, no como está siendo la realidad, ¿no? Entonces, si en una situación laboral sucediera que el jefe o el director se entera de que ocurrió algún acontecimiento y lo primero que ve es una señora mayor, y resulta que el empleado que estuvo a cargo o la persona que estuvo a cargo lo que ve pues es una mujer joven, ¿no? que está de costado,
y ambos se empeñan en que esa es la versión correcta y esa es la verdad, pues ahí se va a cerrar totalmente la comunicación y no va a poder existir una comprensión, porque pues son percepciones totalmente diferentes y si no hay una apertura, nunca vamos a poder promover una comunicación asertiva. Entonces, esto solamente era como un ejemplo que nos puede acercar un poco a esa posibilidad de darnos cuenta de esta percepción subjetiva y cómo influye en la comunicación de manera muy importante. Porque además, ya como desde nuestra historia, todos y cada uno de nosotros tenemos pues una serie de patrones de comunicación ejercitados y asumidos o asimilados que, bueno, los aprendimos pues en nuestro proceso por la vida, ¿no? En nuestra familia, en la escuela, en los diferentes contextos donde hayamos crecido, y esos patrones, como somos en un lugar, tendemos a ser en todos los lugares. O sea, esos patrones los replicamos también en el trabajo, así como los replicamos a lo mejor con el novio, con las amigas, pues también laboralmente hay cosas que están llevando a la empresa esas situaciones o esas formas de ser y esas formas de comunicar o de hacer, pues ahora sí que trabas en esta comunicación para que no se dé adecuadamente. Entonces, algunos de ellos que puse aquí como ejemplos de estos posibles patrones de comunicación, uno de ellos es no escuchar, o sea, asumir de inmediato que tengo la razón y que así es como yo digo, o yo pienso, o yo vi que fue, es como tiene que ser, y cerrarme totalmente a cualquier otra realidad o a cualquier otra posibilidad que pueda existir. Dejar de hablar como castigo, ¿no? Y como les digo, todo esto son respuestas automáticas inconscientes que si ya las tenemos pues muy ejercitadas, eso es algo que sale espontáneamente en cualquier situación en la que sintamos amenaza, peligro o conflicto. Entonces, por ejemplo, esta otra de dejar de hablar como castigo, pues a lo mejor sucedía, ¿no?, que de pronto nuestros papás se enojaban y tomaban esta actitud de, pues, aunque estuvieran en la misma casa o en el mismo espacio, en el mismo sala, lo que sea, dile a tu papá que si quiere comer, ¿no? ¿Qué dice mi mamá que si quieres comer? Dile a tu papá que sí, a tu mamá que sí, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas, pues fuimos inconscientemente asimilándolas y aprendiendo que si en un momento me siento herido hacia alguien o me siento molesto, pues lo que tengo como alternativa es no hablarle, ¿no? Y ese es como mi cascaroncito y es la forma en la que me refugio para solucionar entre comillas, ¿no? Porque naturalmente es algo que pues genera más problemas. Entonces todos estos patrones están allí en nuestra historia, estuvieron alguna vez pues aprendidos y pues al final del día los vamos llevando a la empresa y van teniendo, como les decía, estas repercusiones. No hablar con claridad, ser muy ambiguos, ¿no? O sea, como no decir las cosas o pedirlas de forma clara y concreta. A lo mejor yo necesito que mi compañero o la persona que me apoya pague el recibo de la luz, ¿no? Que se encargue de que quede cubierto ese pago. Pero en lugar de ser claro, directo y pedirle tal cual, pues a lo mejor se me hace fácil o me da pena o ni cuenta me di que solamente le dije, mira, aquí te dejo el recibo de la luz. Y entonces mi empleado o mi ayudante pues nada más dice, está bien, pues ahí me lo dejo. Pues gracias. O sea, jamás le quedó claro que él tenía que encargarse y era el responsable de que quedara cubierto ese pago, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues que ahí a lo mejor no se va a pagar, va a haber un conflicto y va a derivarse toda una bola de nieve porque no fui concreto y conciso en lo que estaba solicitando. Los dobles mensajes también a veces es algo que suele ocurrir en la comunicación. Los dobles mensajes se refieren a cuando pues a lo mejor de forma verbal decimos algo o decimos una cosa con nuestras palabras y con nuestro lenguaje no verbal decimos otra, ¿no? Por ejemplo, podría ser
que pues quizá hay una acumulación de algún pedido o alguna entrega que se tiene que hacer, pero pues resulta que ya es la hora de que se vaya, ¿no?, la persona. Y en lugar a lo mejor de poder ser clara y decirle, oye, mira, en esta ocasión necesito de tu apoyo, vemos de la manera de poder compensarlo, o qué te parece, o qué necesitarías para poder quedarte un poco más de tiempo, y negociar algo, quizá en un doble mensaje podría ser que yo le diga, ah, sí, está bien, pues hay un montón de cosas que hacer, pero no te preocupes, tú vete, yo aquí me quedo con todo encima. Y entonces ahí lo que estoy diciendo pues es dos cosas diferentes, una cosa con mis palabras y otra cosa pues con el lenguaje y con lo que estás teniendo alrededor, ¿no? Entonces esos dobles mensajes también pues resultan tóxicos, o sea, hacen daño a la organización y a la comunicación interna. Suponer es otra cosa que también es muy común, ¿no? Yo pensé que tú pensabas, o es que yo me imaginé, y no aclarar las cosas cuando algo no nos queda claro, sino darlas por hecho, tomar represalias cuando alguien se expresa o propiciar un ambiente rígido, pretendiendo tener siempre la razón. Entonces, estos son algunos patrones de conducta y de comunicación, tóxicos que no nos ayudan a que la comunicación vaya fluyendo de manera efectiva. En la empresa van a existir, bueno, hay varios tipos, ¿no?, y clasificaciones de comunicación, pero ahorita vamos a ver solamente algunos. En este caso, la formal e informal, que la formal pues es la que damos de manera explícita, ya sea por escrito o por pues ya sea algún comunicado, algún boletín o alguna circular, pero en la que estamos diciendo, o alguna reunión, que estamos diciendo explícitamente, ¿no?, alguna indicación, cambio, pues cualquier tipo de situación que esté ocurriendo en la empresa. Y la informal, pues es toda la comunicación natural y espontánea que se da entre las personas durante todo el día, ¿no? Entonces, aquí es importante notar que si no tenemos o no ponemos atención en hacer una comunicación formal eficiente, se va ocasionando una comunicación informal que pues se vuelve malos entendidos, ¿no?, tiende a entrar en este terreno de los chismes, de suposiciones, rumores, etcétera. Entonces, esa es una situación así como que proporcional, o sea, en la medida que no hacemos formal la comunicación, dejamos mucho más terreno a que la comunicación informal crezca y pues se vaya enredando. En cuanto a la comunicación interna y externa, aquí sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de la comunicación interna, que es todos los procesos y toda la comunicación que ocurre al interior de la empresa, ¿no?, entre los mismos empleados. Y bueno, para esto pues tenemos una serie de herramientas, como les decía ahorita, avisos, boletines, comunicados, entrevistas, emails, etcétera. La comunicación externa va más bien dirigida con el medio, con los clientes y con pues, la publicidad, anuncios, todo eso. Pero aquí estamos trabajando un poquito más el tema en función de la comunicación interna. Entonces, ¿a qué le llamamos comunicación o a qué nos estamos refiriendo? Como para ver así el concepto de lo que es lo global o lo que la comunicación significa o estaríamos refiriéndonos. Cuando hablamos de comunicación, se trata de un proceso dinámico, o sea que está en movimiento constante y que va a estar transmitiendo información de un emisor a un receptor, mensajes de diversos tipos, ¿sí? Entonces, podemos notar que existe una comunicación verbal y una comunicación no verbal. La mayor parte del impacto de la comunicación está en la comunicación no verbal. Algunos autores dicen que el 95%, que el 97%, que el 94%, pero un gran porcentaje de la comunicación va más en función de esta parte, ¿no?, de todo lo que decimos con lo que es más allá de las palabras. Y la comunicación verbal, claro que tiene también un peso, pero
hablando de este tipo de procesos humanos, no es el más grande. La comunicación, bueno, pues tiene diversos elementos que a lo mejor ya alguna vez los hemos visto o escuchado, son muy sencillos, pero a la vez pues es importante tenerlos claros para ver todo lo que puede estar en juego, ¿no?, en un proceso comunicativo. Entonces, tenemos por una parte el emisor, que es de donde, digamos, parte del proceso, donde comienza esta comunicación, el mensaje que va hacia el receptor, ¿no? Pero esto va a estar siempre influido por un contexto, o va a estar dentro de un contexto que también va a tener un peso en el tipo de comunicación que se logre, y va a existir, bueno, un código que es el lenguaje y los signos y símbolos que usamos para que el otro nos pueda comprender. En este caso pueden ser pues las palabras y lo que no verbal o a nivel de cuerpo o de expresión pues podemos estar transmitiendo. Y también está la parte del canal, ¿no? Muchas veces quizá todo lo demás funciona bien, pero si el canal está lleno de ruido o es un canal ineficaz, pues el mensaje no se va a terminar de comprender. Por eso todos los elementos son importantes. A todos los elementos es importante que les pongamos atención, y ahorita vamos a ir viendo en la parte de la asertividad ya como un poquito más enfocado, porque cada uno de los elementos tiene su peso. Entonces, el concepto, la definición de comunicación asertiva, lo que nos dice es que se trata, como les mencionaba hace un rato, de una habilidad personal. O sea, que si no sé comunicarme de forma asertiva, clara, eficaz, puedo aprender a hacerlo. No es una situación así como dada ya de que si, bueno, no sé y pues por lo que haya sido no lo tengo o no está en mí esa habilidad, pues ya ni modo, ¿no? Ya no puedo hacer nada y pues ya que se aguanten todos porque así soy. No, la habilidad de la comunicación asertiva se puede desarrollar, se puede ejercitar, se puede aprender, y lo que nos va a permitir cuando la dominamos es ser capaces de expresar sentimientos, pensamientos, ideas, mensajes, peticiones a la persona correcta en el momento oportuno, de una forma adecuada, sabiendo defender los propios derechos sin desconsiderar o descartar los derechos de las demás personas. Entonces, aunque son unos cuantos enunciados, a lo mejor pues ya en la práctica implica muchas cosas, ¿no? Tener esa habilidad de comunicarme asertivamente es algo que no siempre nos sale o que no siempre pues tenemos tan ejercitado, porque existen otros dos polos. En estos estilos de comunicación puede ser, y pues es lo que muchas veces también pasa, que estemos más bien como en el otro extremo, ¿no? Ya sea en la pasividad o en la agresividad. La pasividad va más de no saber expresar, solicitar o defender tus derechos o pedir tus necesidades adecuadamente, y pues son personas que se contienen sus emociones, como decimos comúnmente, se las tragan, ¿no? No saben poner límites, decir que no, y bueno, pues generalmente abusan más fácilmente, ¿no?, como los demás de ellas, o a veces ni siquiera es que abusen, es que pues la propia persona se queda con todo y se carga solo, ¿no?, de una serie de situaciones por esta pasividad. La otra posibilidad es un estilo agresivo, en el cual vamos a estar todo el tiempo como pasando por encima de los demás, sin ninguna empatía ni ninguna conciencia del impacto o del daño que podemos hacer a los otros, y pues rompiendo constantemente las relaciones interpersonales a su alrededor, y en este caso pues las relaciones laborales también, ¿no? Hay un tercer, bueno, de estos estilos como que no son los saludables, hay un tercer que sería como una combinación de pasivo-agresivo, que es pues las personas que bajita la mano, como decimos, ¿no?, son muy agresivas y hacen daño, pero no es de forma explícita o directa, sino es de una manera así como que muy, pues muy sutil, ¿no?, en alguna forma, pero que al final del día también es tóxica.
Entonces, pues tenemos aquí como el triangulito, ¿no? Que nos diría que la asertividad es un equilibrio y es la posibilidad de poder, pues, sí poner los límites o pedir las cosas de una manera firme, pero amable. O sea, una combinación entre un poquito sí de este impulso o este coraje que nos hace ser firmes, ¿no? Pero sin llegar a un punto de ser agresivos, solamente pues como en esa búsqueda de ese equilibrio. Claro que esto es un ideal y no siempre se logra, y aun cuando ejercitamos la habilidad, pues hay veces que vamos a caer nuevamente en uno de los polos, ¿no? El que seamos más tendientes, ya sea pasivo o a ser agresivo. Incluso al principio, cuando estamos aprendiendo a ser asertivos, es como algo esperable o normal que nos vayamos al otro extremo. O sea, si somos muy pasivos y ya estamos haciendo esto consciente y queremos empezar a ser asertivos, a veces se nos va un poquito la mano, nos vamos hacia la agresividad, o al revés. Si somos muy agresivos y estamos tratando de contener esto y controlar un poquito esa parte impulsiva, pues hay veces que a lo mejor vamos a sentir que caemos en el lado pasivo, pero es como esta brecha de aprendizaje mientras desarrollamos la habilidad. Y ya después es más común que podamos de forma natural ser más asertivos en la mayor parte de las ocasiones. La comunicación asertiva es como el lugar en donde convergen, hablando de las necesidades, ¿no? Donde pueden tocarse las necesidades, tus necesidades, si hablamos como así de dos personas, con las necesidades del otro o de los otros, o a lo mejor tus necesidades como director o como encargado con las necesidades de los otros, pues como subordinados, como empleados, como equipo. Entonces, en el punto de negociación, ¿no? Luego este término que hemos escuchado, que es de ganar-ganar, en el que pueden converger o tocarse estas dos posibilidades, es donde está una comunicación asertiva. Algunas claves que es importante tener en cuenta para ejercitar un poquito más esta habilidad de la comunicación asertiva son las siguientes. La primera de ellas es algo que se le llama axioma de la comunicación, es uno de los axiomas, hay varios, pero nos dice que lo único que no podemos hacer es no comunicar. Cuando desarrollamos este tallercito en presencial, hay veces que pues hago un pequeño ejercicio, ¿no? Que alguien del grupo me acompañe a la parte de enfrente y pues le hablo y viene conmigo, ¿no? Pues al frente del grupo, y antes de decirle una indicación o algo, en 2 o 3 segundos que podamos observar a esa persona, pues comenzamos a notar cómo nos empieza a comunicar una serie de cosas, ¿no? Antes de siquiera pues abrir su boca, hablar o decir nada. Este ejercicio lo hago precisamente para eso, para que podamos ser conscientes de cómo siempre estamos comunicando algo. O sea, aún los silencios comunican, o pues como les decía, toda la parte no verbal es muy expresiva, y muchas veces también pasa eso, cuando no decimos con palabras las cosas, por ejemplo una molestia, las decimos además de con el cuerpo y con la energía, con hechos, ¿no? O empezamos a caer en estos, como les decía, de los estilos, en este estilo pasivo-agresivo, en el que al final del día la otra persona está percibiendo y tiene claro, ¿no? Que algo no está bien, que hay una tensión, que hay una molestia, que hay un dolor, que hay algo, pero pues no puede solucionarse o no puede llegarse a un punto adecuado de encuentro porque pues no está habiendo comunicación y no se está hablando. Entonces, siempre estamos comunicando algo, y el hecho de dejar de lado este tema o no ponerle atención no hace que desaparezca. O sea, al final del día, si no queremos aprender a comunicarnos, de cualquier forma siempre va a estar teniendo una consecuencia o una repercusión en nuestra empresa. Bueno, lo que les mencionaba hace rato de la congruencia es algo muy importante, y es algo que también tenemos que desarrollar una cierta conciencia interna de darnos cuenta si estamos siendo congruentes con lo que estamos pidiendo, y ser también como honestos y responsables, ¿no? Si
realmente no estamos todavía en una congruencia, pues por lo menos reconocerlo. Si no al exterior, pues el primer paso es internamente, ¿no? Poder reconocer que no estamos siendo congruentes o que hay algo donde estamos, pues, ahora sí que haciendo cosas contrarias o diciendo una cosa y haciendo algo distinto. Y al menos ya lo estamos mirando y al menos eso es como un primer acercamiento a poder cambiarlo posteriormente, que sería lo ideal. La parte de la empatía es importante para poder generar esta habilidad o poder, pues sí, como ejercitar la comunicación asertiva. Y hemos escuchado a lo mejor algunos esa definición de empatía, que es ponerte en los zapatos del otro o algo así a veces decimos. Pues un poco así como de forma muy sencilla es la forma en que lo mencionamos. Al final del día pues es como tratar de imaginarme o acercarme lo más posible a la forma en que el otro está experimentando esa situación, ¿no? Con alguna experiencia previa parecida que yo tenga o pues simplemente tratando de escucharlo y de comprender con la mayor información posible qué es lo que está ocurriendo en esa situación o en esa persona, y de esa forma es como logramos ser empáticos. Nunca vamos a comprender al 100% ni sentir en toda su magnitud lo que está ocurriendo en la piel de la otra persona, porque no somos la otra persona, pero sí nos podemos acercar a eso cuando tenemos apertura y disposición. Y si tenemos esta apertura y esta disposición, ahí ya el terreno de la comunicación asertiva está mucho más cerca. Entonces, la empatía es importante también como parte de esta habilidad. La escucha activa, que la escucha activa no es pues estar con el teléfono, ¿no? Y, sí, dime, sí, te escucho, dime, ¿no? O a lo mejor revisando papeles o acomodando anaqueles y diciendo que estoy con una escucha activa hacia la persona, porque no es una escucha activa. Si aún poniendo todos mis sentidos a disposición es complicado a veces comprender qué es lo que está ocurriendo, con mayor razón si mi escucha es muy parcial o si realmente nada más estoy oyendo por encimita, pero no estoy pues tratando de comprender con esa escucha activa todo lo que pues está ocurriendo, y percibiendo también yo esa escucha activa en la otra persona, porque pues todo esto es en dos sentidos, o sea, es yo ofrecerlo y también yo requiero un terreno así para poder expresarme. Yo requiero sentir que la otra persona esté interesada pues en escuchar mi mensaje para poder realmente tener como esta intención, ¿no? de expresarlo, de explicarlo, de pues tratar como de que pueda existir esta comprensión mutua. Y bueno, otro punto aquí que es muy importante que nunca lo olvidemos y no lo dejemos de lado para favorecer una comunicación asertiva y más eficaz en nuestra empresa, es que nada es obvio. Hay muchas situaciones relacionadas con lo de suponer que pues ponemos en esa categoría o en esa caja, ¿no? Ay, es que es obvio, o sea, a ver, es obvio, ¿no? Y entonces en ese es obvio, pues para mí es obvio, ¿no? Quizá, pero para la otra persona muchas veces no lo es. La mayor parte de las veces no lo es. Entonces, sobre todo en cuestiones que sean muy trascendentales, digo en general, pero más que nada en algo que realmente nos interese, que quede muy claro, es muy importante que se explique de una forma pues muy explícita, muy concisa, y que si hay cosas que están volando o que no están tan claras, pues se clarifiquen sin dejar nada como obvio. Aunque nos parezca lo más obvio de la vida, es mejor acotarlo a dejarlo en esta categoría, porque pues ahí es donde se vuelve un terreno peligroso. ¿Qué vamos a estar buscando con una comunicación asertiva? Pues lograr estas interacciones de ganar-ganar, ¿no? En el que yo estoy ganando, a lo mejor como director o como compañero,
o como jefe o como el papel que yo sea que tenga, y la otra persona con la que estoy trabajando o el equipo con el que me estoy dirigiendo también está ganando algo. Entonces, para llegar a este tipo de negociaciones y a esta comunicación asertiva que nos va a permitir ir creciendo, pues tiene que existir esta disposición de las dos partes de ceder en algún aspecto y de ganar en otro. Esto de ganar no quiere decir que los dos ganan el 100% a lo mejor. Quizá ambos ganan y ceden un porcentaje, pero ambos quedan con una satisfacción de que se les tomó en cuenta y de que están de acuerdo con el punto al que se llegó después de esa comunicación. Aquí, en estos procesos, es importante, pues como les decía, ser honestos y ser como abiertos a poder darnos cuenta si tenemos dificultades internas, personales, emocionales, que nos estén impidiendo llevar a cabo una comunicación pues así fluida y asertiva. Y si es que lo tenemos, pues lo que más nos conviene es resolverlos. Hay muchas herramientas actualmente, bueno, información, no podemos como decir que no existe porque tenemos demasiada información, pero hay veces que no es suficiente la información, necesitamos también un acompañamiento o una asesoría o otra persona que nos pueda ayudar a trascender ciertas cosas, pues también hay que buscarlas si es que eso es necesario, pero es importante que sí resolvamos, nos hagamos responsables de esas pues como trabas internas que llegamos a tener y que podamos ahora sí que pues pasarlas, ¿no? O trascenderlas para poder estar teniendo resultados diferentes al interior de nuestra organización. Cuando hacemos esta capacitación, este tema, en lo presencial pues hacemos una serie de técnicas, ¿no? Y de ejercicios también para ir reforzando cada aspecto. Hay uno que me llama mucho la atención y que me gusta mucho hacer cuando desarrollamos este tema, que es pues muy sencillo, es hacemos parejas con el grupo y con una pequeña hojita blanca, pues hacemos un ejercicio, ¿no? En el que yo les digo, ok, bueno, si queda claro, ya entendimos qué es la comunicación asertiva, pues vamos a ver, ¿no? Como en la práctica, qué tal nos va. Y entonces, ahí una vez que hacemos el ejercicio, que tiene que ver justamente con esta posibilidad de expresar y de encontrar una solución, y que es bien breve, las personas se dan cuenta de inmediato cómo o se van a su polo, el que es más predominante, de ser muy pasivos o muy agresivos, y sobre todo, en ningún momento les doy la consigna de que no pueden hablar, y casi siempre sucede que nadie habla, o es muy rara el par de personas que empiezan a dialogar y a hablar. En el momento ya que están haciendo el ejercicio, pues se les hace a veces aquí como un nudo en la garganta, o se empiezan a poner bien tensos, o empieza a pasar una serie de cosas que, como les digo, son automáticas y que también a cada quien le permite observarse qué es lo que tiende a hacer en una situación de tensión o de conflicto, cuando es necesario activar esta parte de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces ahí es cuando comenzamos a hacerlo consciente, porque así pues nada más como de comprender la parte conceptual pues es muy sencillo, ¿no? Pero aplicarlo y llevarlo ya a las emociones, al cuerpo, a los hechos, a las relaciones con las personas, allí es donde está pues la dificultad y a veces el reto, ¿no? Entonces es muy importante pues irlos haciendo conscientes y como les digo, reconocer que esas formas de responder o esas defensas a veces que tenemos, pues no es que sean malas como tal, porque por algo las desarrollamos y en su momento nos fueron útiles, pero ahora en los contextos actuales o en nuestras organizaciones o en nuestra realidad cotidiana ya no nos están funcionando o no nos están dando los resultados que queremos con los demás. Entonces, bueno, una parte bien esencial para poder ser asertivos en nuestra comunicación es identificar cuál es la necesidad que hay detrás del mensaje que quiero comunicar, ¿sí? Y bueno, poder darme a esta tarea de comunicarlo adecuadamente, con la persona correcta, en el contexto, en el mejor posible y en el momento adecuado también.
¿Qué es otra cosa que es bien común, ¿no?, en las organizaciones? Pues que sí se dicen las cosas, pero no se le dice a la persona que se le tendría que decir de forma directa, ¿no? Quiero hablar de fulanito y le digo a perenganito que fulanito está haciendo esta situación que me está afectando de esta forma. Y entonces, pues ahí lo que empiezo a promover es una bola de nieve que nos empieza a afectar a todos. Entonces, a la persona adecuada es a quien tengo que comunicárselo, no a personas varias, ¿no?, que al final del día lo que provocan es mayor conflicto. Entonces, aquí hay como un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Como una base, a lo mejor, para ejercitar esta comunicación asertiva, que nos puede servir como un pequeño speech o como un pequeño ejercicio así para acomodar las ideas, que digo, no lo vamos a hacer como robot, pero nos da una pauta, ¿no?, para ya después tener un poquito más de claridad de qué es lo que queremos expresar y poder hacerlo con mayor probabilidad de éxito. Lo que nos dice este pequeño, pues como ejercicio para ejercitar esta comunicación asertiva es acomodarlo de esta forma. Identificar cuál es la sensación que yo estoy teniendo en torno al hecho, lo cual me va a permitir tener una conexión emocional y además me va a ayudar a que la otra persona sea más probable que me escuche. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo por mí, la otra persona está, pues a lo mejor abierta a escuchar o neutral, por lo menos. Cuando yo comienzo señalando, o sea, comienzo, mira, lo que pasa es que hiciste o fuiste, ya de inmediato, inconscientemente, se levantan una serie de barreras que ya no van a permitir que haya una comunicación ahí, porque ese señalamiento ya puso a la defensiva a la otra persona y eso es algo muy primitivo, ¿no?, que está en nuestro cerebro reptiliano y que no es que hagamos conscientemente, sino que es algo que así funcionamos de forma automática. Entonces, por eso es importante también pues tener consciente y para favorecer un ambiente así un poquito más confiable y que haya más posibilidades de que haya una comunicación, tengo que comenzar por mí. Entonces, podría ser esta parte de promover la conexión emocional a partir de iniciar desde mí. Vamos a suponer que es una situación en la que estamos juntas compartiendo en la oficina pues un espacio, ¿no? Y resulta que Juanita todas las mañanas llega y se prepara su café. Les voy a poner un ejemplo así muy, no sé, como muy sencillo para aterrizarlo en el ejercicio. Entonces ella llega y se prepara su café, que está a un lado de mi escritorio, pero se le hace fácil y pone todo, ¿no?, como el tianguisito ahí del café, el azúcar, la crema y todo. Y pues todos los días yo cuando llego o cuando regreso a mi espacio, pues ahí me deja un salpicadero de cosas y todo. Y entonces pues una vez, otra vez y todos los días pasa eso y ella pues nunca lo hace diferente. Y eso comienza a molestarme. Entonces esa es una situación que puede promover allí un conflicto y que puedo o no comunicar, que puedo o no ejercitar esta habilidad de la comunicación asertiva, pero que al final del día pues está sucediendo, ¿no? Y aterrizándolo en este ejercicio, pues a lo mejor sería, me siento, pues ahí tenemos que decir cómo nos estamos sintiendo. Oye, me siento un poco molesta, podría ser, o muy molesta, ya dependiendo de cuánto haya dejado que pase, porque todo esto va al final del día creciendo. Pero vamos a suponer que todavía no pasa tanto tiempo y que nada más me siento un poco molesta. Me siento un poco molesta o un poco incómoda, ¿no? Debido a, he observado que, bueno, cuando te apoyas aquí para preparar tu café, pues generalmente se tira o algo, ya le describo la situación concreta, ¿no? O sea, no de, ay, esa gente cochina, no, así es como muy general, ¿no? Y no me va a permitir hacer como una solución. Entonces, si estoy ya platicando con ella, es la situación concreta y aquí puede haber una propuesta de solución o una petición
o una solicitud o algo que a ti te gustaría que pudiera pasar, ¿no? Como de la forma que tú te sentirías cómoda de que eso se solucionara. Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, pues sería, bueno, me gustaría que no hay ningún problema si quieres seguir preparándotelo en ese espacio, solamente revisa al final pues que quede limpio como estaba antes de que lo hicieras, ¿no? O que puedas darle una limpiadita, ya como cada quien tenga su manera de, pues, su estilo de decirlo, ¿no? Pero básicamente tiene estos tres aspectos entonces, o sea, cómo me siento partiendo desde mí, cuál es la situación concreta, qué es lo que está activando este sentimiento y qué es lo que quisiera que pasara, ¿sí? O cuál es lo que te estoy pidiendo para que esto se solucione. Como les digo, esto se puede ajustar al nivel y a la situación que se trate. Si es a lo mejor un directivo y es algo que es parte de tus atribuciones, de tus funciones y es algo que se tiene que solucionar, pues tal vez no lo vas a hacer con ese mismo tono, tal vez va a ocupar más firmeza, pero nunca tiene por qué caer en la agresión o en la violencia, siempre puede dejarse en un terreno de asertividad, aún en los diferentes niveles que esto pueda representar. Entonces, bueno, allí hay como un ejercicio que puede serles de utilidad, como para que cada uno de nosotros pues lo apliquemos, ¿no? En las diferentes situaciones que podamos tener y esto nos vaya permitiendo pues abrir canales de comunicación un poco más flexibles y que tengan, apunten hacia mejores resultados colectivos en nuestra organización, en nuestra empresa. Y bueno, ya para cerrar, pues aquí acotar algunas ventajas que tiene esta habilidad de comunicarnos asertivamente en nuestra empresa. Una de ellas va a ser que va a promover el logro de objetivos y metas. Nos va a permitir también que podamos delegar. Esta parte de delegar también pasa mucho por la comunicación y está muy relacionada, ¿no? Si no hay una comprensión adecuada, esto de delegar pues no termina funcionando y luego pues de ahí empezamos a desconfiar o a ya no querer como delegar responsabilidades en otros, pero muchas veces simplemente se soluciona con una comunicación eficaz. Nos ayuda también a diseñar o a ajustar si ya existen sistemas o procesos internos, ¿no? En nuestra organización, porque pues toda esta información que va circulando en las diferentes áreas nos permite ir haciendo mejoras en los procesos o propuestas más eficientes, retomando, recabando toda esta información que puede venir de una comunicación flexible. También favorece un clima laboral nutricio, confiable, en el que pues, es más fácil trabajar creativamente o dar un servicio de calidad. Va a promover también un clima de interdependencia. Esto no ahondamos mucho en esta ocasión porque es un taller un poquito más breve, pero pues realmente la comunicación asertiva, para que sea posible, tiene que venir desde una madurez interna un poquito, pues sí, más trabajada, en el que ya puede darse interdependencia, o sea, yo no hay nada más como esta dinámica de dependencia de, es que yo no hice porque Betito no hizo, ¿no? Sino que ya hay una responsabilidad, ya hay dos seres o cinco los que estén ahí maduros, que están trabajando como un equipo y que pues son personas adultas, ¿no? Que ya no están teniendo estas conductas infantiles justamente de las que hemos estado hablando. Y ahí es donde podemos decir que estamos teniendo ya una interdependencia. Y bueno, también permite tener una coherencia interna con los valores y con pues todo lo que queremos trabajar en la empresa y que realmente generemos al exterior una imagen positiva, porque cuando existen todas estas dificultades en la comunicación o que ni los mismos empleados están enterados o no conocen bien algo que la empresa está ofreciendo, pues la imagen que damos al exterior es que pues ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, no es una empresa confiable. Entonces eso hace que pues, esté de algún modo implicada hasta la imagen incluso de la empresa o de la organización. Estas son solo algunas, ¿no? De las ventajas que nos pues permitiría que trabajemos y que aprendamos
de una manera más asertiva y eficiente en nuestras empresas, y del tamaño que sean, esto es algo que es necesario, ¿no? Y principalmente las personas que están, como decíamos al principio, en puestos directivos o a cargo de, o aunque pues sea una empresa pequeñita de 3 personas o de 5 o de 10, al final del día, si esto desde las personas que están al frente se va promoviendo, es algo que empieza a permear todas las áreas y que todas las demás personas también comienzan a aprender que en ese espacio, tal vez en otros lados se comuniquen de forma diferente, pero allí, al interior de la empresa, la manera y los patrones y los estilos que se manejan son esos. Y entonces eso poco a poco pues se va volviendo ya parte de la cultura de la empresa. Y pues eso sería todo de mi parte. Si existe, no sé si hay espacio para preguntas. Si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, pues ese sería el momento, y pues les agradezco mucho su atención. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.